humillación, tortura, incluso asesinato. Adolescentes de clase media se unieron voluntariamente a Charles Manson en una serie de crímenes. Jim Jones condujo a casi 1000 seguidores a un lugar idílico que se convirtió en una fosa común. Los discípulos de un mormón radical ejecutaron a 5 miembros de una familia en nombre de Dios. Estos devotos seguidores eran víctimas de las circunstancias, creyentes o criminales. Cuando se cometen actos diabólicos en grupo, ¿dónde recae la responsabilidad individual? El doctor Michael Stone de la Universidad de Columbia ha creado una escala para medir la gravedad de los actos malvados. Cuanto más atroz es el crimen y más racional el criminal, más alto se sitúa el asesino en la escala. Mi escala me ayuda a navegar por las aguas bastante turbias del crimen violento. El Dr. Stone realiza un interesante análisis de los asesinos sectarios. Mi escala está diseñada para evaluar individuos, por lo que es un verdadero desafío intentar situar a todo un grupo. Al investigar varios ejemplos de comportamiento sectario, observaremos el deterioro de uno mismo, la negación de la reflexión personal y la justificación de la maldad. ¿Cómo se explicaría la devoción de Ron Luff por un líder de una secta religiosa violenta? 1989, Kirtland, Ohio, en el medio oeste estadounidense. En el versículo 5, pone que darás muerte a aquellos que te conducen a dioses falsos. Jeffrey Langren lideró una secta escindida de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Esperaba organizar una revolución para crear el paraíso en la tierra. En lugar de eso, convirtió a sus seguidores en asesinos. Ron Luff fue el cómplice más cercano a Langren dentro del grupo. ¿Cuál es su interpretación de esta limpieza? La limpieza consistiría en matar a las personas malas. En 1989, Luff ayudó a Langren a matar a 5 miembros de una familia. Anoche se notificó a la policía dónde se encontraban exactamente los restos de toda la familia. La policía local tardó 2 días en desenterrar los cadáveres de Dennis y Cheryl Avery y sus 3 hijas. Llevaban 9 meses en un granero de Langren, enterrados en una fosa y cubiertos de basura. Estaba allí con todos ellos, a excepción de Dennis. Estaba en la habitación donde les dispararon. El juez de instrucción descubrió que las cabezas, las manos y los pies de las víctimas estaban atadas con cinta adhesiva. Es difícil imaginar cómo un religioso devoto como Luff pudo ser cómplice de un asesinato en masa. Pero el adoctrinamiento sectario es un proceso lento e insidioso. Al final, el acólito acaba justificando hasta los actos más atroces. Es probable que Ron Luff pase el resto de su vida entre rejas. Ahora, liberado de la influencia de Jeffrey Langren, nos ofrece una visión sorprendente. Me ha preguntado que cómo es que te laven el cerebro. Y te digo que estás mucho más encerrado que en este lugar. Y lo digo en serio. Perfil de un psicópata. Perfil de un psicópata. En 1990, la policía descubrió los cadáveres en descomposición de un hombre, una mujer y 3 niñas adolescentes en un granero de Ohio. El granero había sido alquilado por Jeffrey Langren, un sedicente profeta de una oscura secta mormona. Langren se había ganado una reputación como vidente y profesor mormón renegado a finales de los 80. Sus seguidores creían que serían testigos de la segunda llegada de Cristo. Dennis Avery se sintió atraído por la promesa de una comunidad en la que se seguiría un estricto código mormón. Ron Luff vendió su casa en Missouri y se mudó con su familia a Ohio para unirse a la secta. A la media docena de familias que componían el grupo se les requirió que entregasen sus ahorros a Langren. El Padre Celestial los agradece. La secta funcionaba como una familia. Todos los niños llamaban papá a Langren. Para el viaje. Rezaban los 7 días de la semana, en ocasiones hasta la madrugada.
Veían a Langren como un profeta y le llamaban el profeta elegido. Dirigiría a la secta hasta Sion, pero el pecado se interpuso. Amén. 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 Langren estaba deslumbrado por la devoción de Luf. Parecía estar dispuesto a todo por su aprobación. Luf era un mormón de 5ª generación. La religión fue el centro de su educación. Incluso consideró hacerse sacerdote, pero finalmente se desencantó, hasta que conoció a Langren. El estatus de Luf creció dentro del grupo. Langren le daba asesoramiento personal, confiaba ciegamente en Luf y esperaba una estricta lealtad a cambio. Básicamente lo que me dijo es que iba a ser el portavoz. Así se me planteó el problema de ser el segundo de a bordo. En una secta, la jerarquía desempeña un papel importantísimo. La subida al poder de Luf, como mano derecha de Langren, le embriagó. Cegó moralmente a Luf. Langren descubrió que Dennis Avery había retirado dinero de los ahorros de la secta. Su mujer, Cheryl, era testaruda y los niños revoltosos. En opinión de Langren, todos eran pecadores. Langren invitó a los Avery a cenar. Me dijo que quería que fuesen por orden de mayor a menor al granero. Y yo fui el que los llevé. Luf y el resto de los hombres de la secta sabían que los Avery iban a ser asesinados. Langren lo había ordenado. La llevé, la metí en el agujero. Le dije que estuviera tranquila y dejé que ocurriera. ¿Cómo pudo Ron Luf justificar la ejecución de toda una familia? El Dr. Stone viajó a Ohio para analizar la mente de este exmiembro de la secta. Quería descubrir cómo la lealtad podía llevar al asesinato. Ya no sigo las doctrinas mormonas, pero estuve muy familiarizado con ellas y el libro de Mormón era mi primera referencia en relación a la escritura de Dios. Pero, sinceramente, debido a mi percepción de lo que era la Iglesia, realmente no pensaba que el mundo durase mucho más. Los santos de los últimos días suponen que el mundo está llegando a su fin. Cuando me mudé allí no tenía dónde vivir, no tenía trabajo, no sabíamos dónde íbamos a dormir la noche que llegué a la ciudad. Se suponía que nos movía la fe, y por lo que dijeron, los demás habían hecho lo mismo. Así que me lancé, y recuerdo que me temblaba la mano cuando escribí la carta de renuncia a la fábrica en la que trabajaba en Missouri, y les avisé con 2 semanas de antelación. ¿Ya había sido designado como el número 2 con anterioridad? No, y sinceramente, en realidad, siempre había rechazado la idea de serlo. La gente acababa asignada en ciertos roles, pero eso no significa necesariamente que ya lo tuvieran. No intento evadirme de nada, asumo absolutamente la responsabilidad en todo este asunto y mi implicación en él. Lo que digo es que es erróneo llamarme su mano derecha porque no creo que realmente lo fuera. Al final, Jeff se hizo con el poder sobre el grupo, incluido usted, por lo que deduzco cómo ejerció su poder. Básicamente porque llegamos a la conclusión, en la medida en que él lo forzó, de que era el profeta elegido. Cuando le involucró y le engañó para ser cómplice del asesinato, ¿en qué pensaba? Sentía que era mi deber, como alguien que tenía que hacer cumplir una sentencia. Y uno de los mitos sobre este tipo de situaciones es que destruye la voluntad. Pues no es así, simplemente se manipula la voluntad. Dios no tenía una gracia misericordiosa. No era el Jesús de la cruz. Dios se había convertido en la montaña inaccesible, en esa especie de Dios temible, y tenía exigencias rigurosas. Cuando llevé a Trin al granero, solo dije, vamos a jugar a un juego. Alguien le tapó los ojos y la boca. ¿Qué pensaba, si es que se permitía pensar algo, mientras llevaba a esta familia, uno por uno, al granero? Permitirse pensar algo. ¿Disculpe? Ha dicho que si me permitía pensar algo. Sí.
La gente te dice, ¿no sabías que esto iba a ocurrir? Bueno, es imposible saber qué es lo que Dios te va a ordenar. Saberlo con anticipación es absolutamente impensable. Absolutamente impensable. De hecho, especialmente en un momento sagrado como este, que es lo que se supone que era, en el que estás haciendo algo terrible movido por la autoridad de Dios, lo último que quieres hacer es pecar durante el proceso. Y hubiera sido un pecado pensar que sabía lo que iba a pasar una vez que estuvieran dentro. Un momento, ¿hubiera sido un pecado que usted supiera que los iba a disparar? ¿Por qué? Sí. Porque no me correspondía a mí decidir su destino. Ya, pero si pensaba que su muerte era justa, no sería un pecado. No, el pecado no era si iban a morir o no. El pecado era pensar que sabía lo que iba a ocurrir. Quizá mostraba su gracia divina y no los mataba. Después del primer disparo, en su mente sabría que los otros 4 iban a correr la misma suerte. ¿Por qué? Bueno, por lógica, sí. Eso era pensar por ti mismo. Pero no era un pensamiento muy desencaminado. Había muchas posibilidades. Recuerdo cuando llegué a Lucasville y estaba en una prisión de máxima seguridad. Hablaba con uno de los directores y me preguntaba que cómo era que te lavasen el cerebro. Le dije que estás mucho más encerrado que en este lugar, y lo decía en serio. No pensar por ti mismo, eso es estar encerrado. ¿Recuerda el primer momento en que comenzó a dudar de Jeff y de la validez de sus creencias? Cuando dejé el grupo, para mí fue un pecado imperdonable. Y no era porque estuviese convencido de que estaba mal, sino porque no podía seguir así. Dios se había convertido en algo muy feo. Cuando mi conciencia comenzó a despertar, empecé a ver a Dennis Avery. Podía estar en unos grandes almacenes o en una gasolinera, y se acercaba alguien que me recordaba a él. Me volvía el olor del granero, y recordaba esos ruidos y esas imágenes. El 24 de octubre de 2006, el líder sectario Jeffrey Langren fue ejecutado por el asesinato de la familia Avery. Ron Luff, testigo, cómplice y leal compañero, cumple 170 años de condena. Es muy triste la clase de cosas que pueden ocurrir a aquellos que caen en las garras de un estafador talentoso como Jeff Langren. Te hace pensar hasta qué punto podríamos caer en algo así y quién de nosotros es inmune de una u otra forma. El Dr. Stone analiza la relativa responsabilidad de Jeff Langren y Ron Luff. Se trata de un caso en el que hay una incongruencia entre el hombre y el hecho. El hecho exige un puesto más alto teniendo en cuenta la manera en la que la familia fue conducida hacia su muerte a sangre fría. Pero Love carece de los rasgos psicópatas que le situarían más alto en mi escala. Su devota educación mormona podría haber influido en que acabase formando parte de la secta de Langren. Love ya era un creyente, solo necesitaba que le dirigieran. Ron Luff, por su complicidad en el asesinato de los Avery, está en el nivel 9. Jeff Langren era claramente un psicópata, violento y cruel, lo cual no deja de ser irónico para un líder religioso. Amonestaba a la secta por sus supuestos pecados y les lavó el cerebro hasta cometer el pecado supremo, acabar con una vida. Jeff Langren llega al nivel superior de la escala del Dr. Stone, el 22. ¿Hay un patrón definido para los sectarios? ¿Tienen una personalidad débil, vulnerable a ser explotada por un líder convincente? ¿O cualquiera de nosotros podría caer en las garras de un manipulador carismático? Charles Manson quizás sea la quinta esencia de líder carismático de una secta. Sus seguidores eran muchachos de clase media, sin grandes problemas. Tenían una gran necesidad de aprobación, tanta que se les podía manipular, se les podía empujar a matar. Tex Watson era un gran atleta en el instituto. A instancias de Manson, Tex condujo a 3 chicas de la secta a una espiral de violencia criminal.
Manson no estaba presente. Ellos solos cometieron torturas y crímenes atroces. Agosto de 1969, Los Ángeles. Miembros de la familia de Manson abandonan sendas escenas de crímenes atroces. Los cuerpos de las víctimas fueron mutilados. Uno recibió 51 puñaladas. Escribieron en su piel. Garabatearon grafitis en la pared con la sangre de sus víctimas. Manson le había dado el cuchillo a Tex y este seguía sus órdenes. Cometía los crímenes, pero en aquel momento no me consideraba un líder, me consideraba más bien un seguidor. Es probable que Tex Watson no hubiese cometido ningún asesinato si no hubiese sido coaccionado por Manson. En realidad, Manson no mató a nadie. Fue Watson quien lideró la matanza de 7 personas. El Dr. Stone analiza la responsabilidad de Manson y Watson. Como Ron Luft, Watson es víctima de las circunstancias, cegado e intimidado a participar en un asesinato por un líder controlador. Pero sin la influencia de Manson no se hubiera cometido. Por su capacidad para manipular personas para que matasen en su nombre y porque instigó múltiples asesinatos, situó a Manson en el nivel 15 de mi escala. Pero Charles Manson no cometió los asesinatos. Las víctimas murieron a manos de Tex Watson. Por consiguiente, también colocó a Watson en el nivel 15. Ambos son psicópatas y responsables de múltiples asesinatos. ¿Qué hace a un individuo ser vulnerable hasta el punto de entrar en una secta? ¿Por qué seguidores como Tex Watson o Ron Luft pierden el sentido de la moralidad? Algunos científicos consideran que las conexiones del humillación, tortura, incluso asesinato. Adolescentes de clase media se unieron voluntariamente a Charles Manson en una serie de crímenes. Jim Jones condujo a casi 1000 seguidores a un lugar idílico que se convirtió en una fosa común. Los discípulos de un mormón radical ejecutaron a 5 miembros de una familia en nombre de Dios. Estos devotos seguidores eran víctimas de las circunstancias, creyentes o criminales. Cuando se cometen actos diabólicos en grupo, ¿dónde recae la responsabilidad individual? El Dr. Michael Stone de la Universidad de Columbia ha creado una escala para medir la gravedad de los actos malvados. Cuanto más atroz es el crimen y más racional el criminal, más alto se sitúa el asesino en la escala. Mi escala me ayuda a navegar por las aguas bastante turbias del crimen violento. El Dr. Stone realiza un interesante análisis de los asesinos sectarios. Mi escala está diseñada para evaluar individuos, por lo que es un verdadero desafío intentar situar a todo un grupo. Al investigar varios ejemplos de comportamiento sectario, observaremos el deterioro de uno mismo, la negación de la reflexión personal y la justificación de la maldad. ¿Cómo se explicaría la devoción de Ron Luft por un líder de una secta religiosa violenta? 1989, Kirtland, Ohio, en el medio oeste estadounidense. En el versículo 5 pone que darás muerte a aquellos que te conducen a dioses falsos. Jeffrey Langren lideró una secta escindida de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Mormones. Esperaba organizar una revolución para crear el paraíso en la tierra. En lugar de eso, convirtió a sus seguidores en asesinos. Ron Luft fue el cómplice más cercano a Langren dentro del grupo. ¿Cuál es su interpretación de esta limpieza? La limpieza consistiría en matar a las personas malas. En 1989, Luft ayudó a Langren a matar a 5 miembros de una familia. Anoche se notificó a la policía dónde se encontraban exactamente los restos de toda la familia. La policía local tardó 2 días en desenterrar los cadáveres de Dennis y Cheryl Avery y sus 3 hijas.
Llevaban 9 meses en un granero de Langren, enterrados en una fosa y cubiertos de basura. Estaba allí con todos ellos, a excepción de Dennis. Estaba en la habitación donde les dispararon. El juez de instrucción descubrió que las cabezas, las manos y los pies de las víctimas estaban atadas con cinta adhesiva. Es difícil imaginar cómo un religioso devoto como Luff pudo ser cómplice de un asesinato en masa. Pero el adoctrinamiento sectario es un proceso lento e insidioso. Al final, el acólito acaba justificando hasta los actos más atroces. Es probable